¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos Mario? Bien, bien. Muy ¿Tú qué bien, muy tal? bien. Gracias por tu tiempo. Qué bueno. No, Justo, gracias a ti por la invitación, la oportunidad y la confianza. qué bueno, qué bueno. Justo le estaba contando un poquito al público nuestra trayectoria, que tuvimos una etapa súper fuerte de entrenamiento, sobre todo la parte mental, ¿no? Y cuando nos íbamos a Hawái, a Australia, bueno, Australia y Brasil principalmente, ¿no? Y ahí es cuando me di cuenta Ujú. de la importancia de esta parte, de este elemento en un deportista de alto rendimiento y cómo la cantidad de jueguitos que hay, de rituales, de mañas para sacarle la vuelta, ¿no? Y aprovechar mucho más el surfing como deporte y también nuestra mente, pues, ¿no? Y aplicarlo en todo, en todo. Al final el Claro surfing que es como sí. el surfing es como un vehículo al final, ¿no? Para la vida. Sí, es una metáfora de la vida de no escoges las olas que llegan, pero hay que correrlas. O a Exactamente. veces hay que fondearlas nomás. Exacto, exacto, exacto. Entonces, mira, para entrar un poco en contexto, el tema es el surfing como terapia. De hecho, vamos a, vamos a abarcar el lado, o sea, desde una perspectiva de un tablista profesional y un free surfer, es decir, el que no entrena mucho, que corre por afición y no está buscando objetivos competitivos, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí yo tengo un documento en donde va marcando un poquito la pauta. Vamos a tener un aproximado de 30, 40 minutos conversando del tema. Y el primer punto, al menos que quieras agregar algo antes, o seguimos nomás. Tú me avisas. No, no, haría la distinción nomás para que no se confundan de repente los que nos están viendo, es que hay tablista profesional, hay free surfer profesional, el que vive haciendo material y Por no ejemplo, yo lo tengo uno, compitiendo pues. en torneos, claro. Y el free surfer que hablamos es la persona que corre pues porque es su hobby, su pasatiempo, su deporte, su actividad que le gusta, ¿no? Ajá, perfecto. Entonces, lo que imagino que la gente quiere escuchar hoy es entender cómo sacarle provecho, qué beneficios, ¿no? Intrínsecos nos trae el surfing. Y es aquí cuando vamos a ir poco a poco contándoles ese temita. El punto número uno es cómo funciona la mente en el surfing competitivo y free surfer profesional, ¿no? O aficionados. ¿Qué podemos rescatar de eso? ¿Cómo sacarle provecho? ¿Qué valor podemos recibir? O sea, son dos líneas diferentes, ¿no? El surfing Exacto. competitivo y el surfing recreativo, llamémoslo así. Ok. Yo lo planteo siempre que son dos mundos que se alejan, porque el surfing recreativo es un surfing que te conecta con la naturaleza, con el ritmo de la naturaleza, porque las olas no decides cuándo vienen, cuántas vienen, cuándo vienen las olas, cuándo hay suel, cuándo no hay suel. Ajá. Y el surfing competitivo más bien te encasilla en un formato. Ese formato implica que corres en series de generalmente 20, 25 minutos, dependiendo del nivel, y tienes que acostumbrarte. Corres por un puntaje, con determinadas olas, para darle a los jueces lo que quieren. Corres con olas buenas y olas malas, a menos que estés en el CT. Mientras que el surfing recreativo, no conozco a alguien que vaya a buscar olas malas. ¿No? Generalmente Exacto. van a buscar olas buenas. De hecho, hay todo un turismo del surfing buscando olas buenas. Y nosotros en ese sentido tenemos la suerte para el surfing recreativo, que solemos tener olas todo el año y de fácil acceso, olas buenas, que para el Ujú. surfing competitivo puede dificultarnos, porque puede volvernos, digamos, como que unos competidores engreídos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a lo bueno todo el tiempo, entonces no queremos cualquier cosa, a diferencia de repente los brasileros, que están más acostumbrados de repente a no correr olas tan buenas y eso puede facilitar, por ejemplo, el desarrollo de más truquitos, ¿no? Exacto.
Ahí lo, yo estuve viendo un webinar tuyo que me pareció bastante interesante, que hablaba Qué bueno, gracias. sobre diferentes retos que te va poniendo el surfing, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al lado profesional, ¿qué retos, o sea, qué retos nos pone, ¿no? O sea, yo leí una parte que te hablaba de niveles, ¿no? Ok, tú tienes un nivel uno que arrancas con pensamientos súper pesimistas, luego pasas a un nivel 2, de un nivel 3, 4 y 5, y que el surfer debe buscar subir del nivel uno al 2, del 2 al 3, porque muchas veces queremos lograr la perfección de un momento a otro, pero si no conocemos que existen estos niveles, podemos querer pasar del 1 al 5 y posiblemente no lograrlo, y al no lograrlo, frustrarnos y por una falta de conocimiento principalmente, ¿no? Ujú. No, ese es un modelo de trabajo que yo utilizo que facilita de manera más gráfica para que el deportista lo pueda entender. Exacto. Entonces, básicamente es un tema que no solo aplica para el surf, sino en general Ajá. cuando hablamos de rendimiento mental. Entonces, simplificando, tenemos el primer grupo que son los pensamientos negativos, ¿no? Desde los más graves, que es cuando uno se ofende, se insulta, no se trata bien, pasando por dudas y temores. Después subimos a otros niveles que son ya más pensamientos positivos, ¿no? Que uno de repente se puede dar ánimo, se puede alentar, que obviamente es una situación mejor que la anterior, pero no te permite todavía estar en niveles tan altos de rendimiento. Después subimos a estar en el presente. Cuando hablamos de rendir, todo rendimiento se da en un solo momento, que es el momento presente. Y uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Y el pasado y el futuro? Bueno, el pasado es muy bueno para analizar, revisar qué funcionó, qué no funcionó, y da data, da información y hacer los ajustes. ¿El futuro para qué sirve? El futuro sirve para planificar, ¿no? Para hacernos una hoja de ruta, un camino. Pero a la hora de rendir, en un hit, por ejemplo, básicamente se tiene que estar en el presente. Podrías irte al pasado haciendo algunos ajustes de errores o aciertos, podrías irte al futuro para algunas estrategias, pero básicamente cuando hablamos de rendir, se da en el presente. Entonces, los máximos rendimientos solo se dan en el presente. Y estando en el presente, es más probable, porque la ciencia todavía no sabe exactamente cómo llegas al estado del flow. El estado del flow, que también en español se puede conocer como el estado de fluidez o de flujo, es el estado máximo óptimo de rendimiento, en el cual estás completamente absorto en la actividad, no hay pasado, no hay futuro, estás en ese momento disfrutando, hay una sensación de facilidad, de fluidez, y estás en tu pico máximo de rendimiento. Al estado de flow solo puedes acceder desde un solo lugar, y ese es desde el presente. Es decir, no sabemos exactamente cómo llegamos, pero sabemos que solo podemos llegar desde el estado presente. En cualquiera de las anteriores no puedes llegar a ese. Paradójicamente, tú puedes estar en el estado de flow y sí puedes caer al nivel más bajo. Ok, pero para llegar tienes que Y de ahí, escalar cada bueno, nivel. no necesariamente, lo que podría saltarte algunos niveles. Por ejemplo, yo podría no tener pensamientos negativos y estar en pensamientos positivos, Ya. dependiendo del día, del entrenamiento. Pero yo solo puedo acceder al flow. El flow es, imagínate como una mesa y en esa mesa hay un hueco y hay una bolita que está paseando o una canica y ¡pum! Y cae yo en el hueco. Pero solo hay esa mesa que tiene el hueco para que caiga la canica. Esa es la mesa del flow. Ok. O perdón, la mesa del presente sería, el hueco sería el flow. Entonces, solo podemos acceder al flow desde el presente. Es el único Ya. lugar desde el cual se puede llegar. Y desde el flow sí puedo caer hasta lo más bajo y volvemos a estar. Entonces, eso requiere un entrenamiento psicológico importante del deportista y que pueda además reconocer y autoidentificar dónde está. Y eso implica autoconocimiento, ¿no? Que en muchos casos no se tiene, ¿no? Porque el deporte el surf es complejo porque es la parte técnica, es la parte táctica, es la parte física, es la parte psicológica,
tiene una particularidad que no tienen otros deportes, es que tiene una cancha movible, no es Ujú. una cancha fija, ¿no? O sea, la cancha de tenis, la cancha de fútbol, o sea, son sus Ahí medidas va y a no estar cambian siempre. las medidas y no te la mueven. En el surf, cada ola es diferente, ¿no? La marea sube, la marea baja, la corriente, con viento, sin viento, la chica, la grande, beach break, point break y todas las variantes que tú sabes Exacto. mejor que yo, o sea, son un montón. Yo escuché una entrevista hace un tiempo, me acuerdo de Sofía Mulanovich, que decía, o sea, el surf es tal cantidad de información que te demoras un montón de tiempo en verdad en ir armando rompecabezas en tu cabeza, porque tienes que ir haciendo como un banco de soluciones en tu mente y es muchísima información, porque, o sea, tienes que correr bien para tu lado, contra tu lado, o la grande, o la chica, point break, beach break, etcétera. Entonces, es súper complejo. Bueno, tienes que manejar además tipos de tablas, tipos de guías, o sea, hay un montón Sí, de ahí. información, un montón de conocimiento que hay que tener, que es compleja. Ujú. Y algo que también resalto es que cómo podemos llegar o cómo podemos mantenernos de la mejor forma posible en el presente en un hit, ¿no? Un hit en el surfing es, o sea, la serie de campeonato que dura 20 minutos. Y algo que hemos trabajado juntos y que lo volví a ver en tu webinar, fue que mientras más estructurado tengamos nuestro espacio de competencia, más vamos a estar en el presente. ¿De qué manera? Ok, yo estructuro mi competencia 2 horas antes, no, la estructura en un lapso de 2 horas. Una hora antes comienza mi hit, o una hora y media antes del hit, y luego entre el hit 20 minutos y 10 minutos después. Entonces, yo desarrollo una serie de rituales previos y durantes y después del hit. De esa manera yo tengo tareas específicas. Esas tareas específicas nos mantienen concentrados y hacen que los pensamientos, que sea más difícil que entren pensamientos, ya sean negativos o positivos, y estamos concentrados en solamente tareas, ¿no? Entonces, de esa manera, el cerebro funciona mejor. ¿Estoy bien o lo he entendido más o menos? No, estás muy bien porque bueno, lo has repasado con la presentación y has Sí, vivido la experiencia. Porque ¿qué es exacto, lo que pasa? Claro, las competencias, los hits suelen remover muchas emociones porque hay mucho esfuerzo, hay mucho interés, muchas ganas, y hay una tendencia a sobrepensar. El sobrepensar no ayuda para rendir. De hecho, incluso hay un fenómeno que es parálisis por análisis. O sea, estás pensando tanto que ya terminas paralizado. Y si exacto. pasa esto, y si pasa lo otro. Y cuando queremos rendir, tú cuando rindes no piensas, sientes y actúas. La tarea ya se hizo antes, o sea, todas las preguntas, todas las dudas tienen que haberse descartado de manera previa. Ahí queremos ir con lo mejor que se tiene hasta ese momento a rendir. Entonces, cuando hablamos de rutinas y se organizan a partir de los entrenamientos, los aprendizajes, las características personales, hay un trabajo preserie que el tiempo varía. O sea, yo el Parkinson creo que lo hacía en 5 minutos y Mick Fanning lo hacía en una hora. Dependerá de lo que Exacto. le guste a uno, lo que le agrade, la serie en sí misma y post, ¿no? Entonces, hay una preparación psicológica, que más que psicológica es psicofísica, porque también hay que preparar obviamente al cuerpo, la ejecución del hit en sí, del rendimiento, y de ahí un regreso a un punto de equilibrio para distenderte y después, cuando regrese el hit, reiniciaremos nuevamente ese proceso, ¿no? Como cuando estuvimos en ese campeonato de Australia, creo que tuviste 5 hits en un día, entonces hicimos 5 veces el proceso, que es largo Sí, y era agotador, terminaste muy cansado ese día, pero digamos es el compromiso que se tiene porque hay muchas cosas que no controlas de repente el mar, exacto. las olas, los rivales, pero una de las pocas cosas que controlas son tus rutinas para estar en el estado emocional óptimo para ti, porque varía de persona a persona, y que puedas rendir tu mejor versión. Como consecuencia de eso, será más probable obtener el resultado deseado porque no depende solo de ti, depende de los rivales, depende del mar, depende de los jueces, etcétera. Hay variables
que controlas, hay variables que no controlas y hay variables que controlas medianamente. Ajá. Entonces Me, debes que- me procurar quedó, me tener quedó claro. cubiertas las que tú manejas, ¿no? Por lo menos. No dejarlas al Ujú. azar. No, y justo estuve leyendo un libro, Hábitos Atómicos, hace Ujú. unos días, y justamente comentaba algo, había una frase bien chévere que me gustó mucho. La diferencia entre el profesional, por ejemplo, y el aficionado es que el profesional se logra enamorar del aburrimiento que causa repetir una rutina miles de veces, ¿no? O sea, y acá pongo el ejemplo del hit en Australia. Me acuerdo que teníamos una rutina previa al hit y para aprenderla nomás invertimos bastante tiempo y yo que era impaciente y soy muy hiperactivo todavía, o sea, me costó, pero fue un gran reto, ¿no? Entonces, volviendo al tema Claro, principal, estos son los retos mentales desde el lado profesional que nos pone el surfing y al final yo creo que estamos en una constante evolución y en buena hora que vivimos esa experiencia, porque me ayudó tanto como persona como también en el deporte y en el campeonato en ese momento. qué bueno. Claro, y va de un amor anterior más profundo, que es el amor por tu deporte. Claro, Primero es el amar por tu deporte y de ahí entiendes que, bueno, esas son actividades que se tienen que hacer, porque cuando tú hablas de deporte, el deporte finalmente, o sea, es una ejecución psicofísica y requiere mucha repetición. O sea, para ajá, desarrollar maestría en esos gestos técnicos requieres mucha repetición y puede llegar en muchos momentos a llegar a ser aburrida. Entonces, tienes que aprender a disfrutar esas repeticiones para que sea un proceso más agradable. Incluso, bueno, de otro claro, deporte que es tenista, Rafael Nadal decía, yo he aprendido a disfrutar sufriendo, ¿no? O sea, le agarró el gustito un poquito a las incomodidades físicas, de fatiga, de exacto, cansancio, incluso exacto. de dolor, porque entiendes además que es parte del camino y ya entiendes un poco cómo es el proceso. De hecho, en verdad, toda actividad de crecimiento, uno no crece en la comodidad, ¿no? Tú No, estás pues, incómodo y porque estás incómodo, te esfuerzas para salir y logras un nuevo equilibrio y si quieres seguir creciendo, otra vez te pones en una situación incómoda para crecer y logras un nuevo equilibrio. Por ejemplo, Kelly Slater estoy seguro que es buenísimo haciendo eso, ¿no? Porque constantemente se ha expuesto a diferentes retos. Primero quería ser campeón mundial, después 2 veces, después empatar el récord de títulos mundiales, después tener más títulos mundiales seguidos, después se retira, ujú. después regresa, está con los más jóvenes, ahora la edad que tiene. Y vas desarrollándote y evolucionando en ese sentido y aprendiendo a disfrutar el camino, que es lo más importante, sino para qué estamos, ¿no? Exactamente. Y justo hay una pregunta bastante interesante. Iba a pasar, antes de pasar al tema de el lado de free surfer de aficionados, una buena pregunta. Mira, nos Ujú. dicen, ¿cómo afecta al competidor lo que está pasando con Sofía? ¿Cuándo le afecta presión adicional? O sea, ya, ¿A un quién? poquito, a ver si lo he entendido bien. O sea, ¿cómo lo que está pasando, cómo podría afectarle psicológicamente lo que está viendo Sofía, ¿no? A ella, en la situación en la que está ahorita. ¿A ella o a su red? Exactamente. El, ya, bueno, es una situación súper, súper compleja porque estamos, digamos, con el tema encima, y claro, cuando tienes expectativas y pasan, pero es una realidad que en muchos casos no es inusual en el deportista peruano. eh, que tienes una idea, después hay dificultades en ese sentido y desestabiliza y te puede poner triste porque de repente puedes sentir que mereces tal o cual cosa o que no se te reconoce de repente lo que has logrado, pero no controlas cómo se maneja el resto, lo que hace el resto, sino lo que tú haces. Entonces, Ajá. o sigues y demuestras una vez más o te retiras, ¿no? Ahí el problema es que estos temas lo que suele hacer es desenfocar al deportista porque ya se mezclan otras cosas, ¿no? Exacto. El, que vuelven más complejo, pero esperemos, bueno, que se fortalezca con su entorno y que pueda tomar las mejores decisiones para su futuro personal y deportivo, ¿no?
claro, acá está el tema, o sea, lo que comentabas hace un rato, ¿no? Que hay cosas que puedes controlar y cosas que no, y pucha, lamentablemente, dadas las circunstancias a veces que por más feas que puedan ser para nosotros, no lo podemos controlar y como sea, pero salimos adelante, ¿no? En resumen. Eh, si quieres, o puedes también abandonar, Claro, ¿no? Puedes ya, también abandonar depende de cada uno, claro, correcto. el... Pero digamos, la idea es que la persona encuentre el ideal, desde mi perspectiva, es que encuentres la razón dentro tuyo, no por el elemento externo. Es decir, si quiero asumir esa disputa, ok, pero es porque yo lo quiero. Si quiero evitarla, porque yo lo quiero. Porque Ajá, lo que hace todo esto es confundirte y marearte de lo que realmente tú quieres. Porque de repente te molestas, ya no me molesto, entonces ya no lo hago. Pero en verdad de repente sí querías. claro. Entonces hay que No actuar, tratar no de... actuar no actuar, claro, no actuar con la emoción. Así es. Así es. Los desbordes emocionales en general no son buenos consejeros. Ok. Por ejemplo, muchos deportistas, por ejemplo, impulsivamente se han retirado. Entonces, yo, cuando hay cosas profundas es hay que entender, uy, ahorita estoy con una emoción desbordada que va a pasar porque es temporal, que se equilibre para poder buscar en las respuestas a manera más profunda dentro de uno, ¿no? Porque si Ujú. no, más adelante vienen los arrepentimientos, vienen las culpas, y entonces un poquito esto lo que hace es contaminar tu mente, tu presente, y no permitirte decidir con claridad. Porque claro, en un entorno como esto, claro, hay mucha cólera, hay frustración, que no son buenas consejeras. Exacto. Tanto las emociones agradables o desagradables, desbordadas, no suelen ser buenas consejeras. Ahí hay Buenas. que dejar un poquito como que se siente la marea. Exacto. Buenazo. Buenazo. Quedó clarísimo el tema. Ahora, Qué yendo un bueno. poquito al lado free surfer, al lado, no, a los aficionados, no free surfer profesional, ¿no? Yo creo que Ujú. hay un gran mercado en crecimiento de surfers, sobre todo hoy en día que si no eres surfer no te puedes meter al mar. Eh, entonces, Ha sido un boom en la ha compra, sido un boom, todos son ha surfers. sido un boom. Todos son surfers. Entonces, ¿qué, qué cosas negativas nos trae el surfing que muchas veces no nos podemos dar cuenta? ¿No? O sea, ¿qué le podríamos decir a esta masa de surfers que, qué valor les podemos entregar, ¿no? Que se den cuenta de estos elementos, de cómo, o sea, alguna ayuda que podamos darles, para que ¿La sean más parte conscientes, negativa tal o, vez. No, o positiva, ¿no? la O sea, positiva, los perdón? retos, Ya. las cosas positivas o negativas que pueden ir enfrentando, ¿no? Para Bueno, que la tengan más clara. primero, bueno, es una excelente oportunidad para el surfing porque dada la coyuntura se ha puesto más de moda. Y primero, bueno, toda conexión con la naturaleza, con el mar, es una experiencia ya fabulosa. Está súper investigada desde la parte física, psicológica, los beneficios que esto nos permite. De ahí, bueno, que seas o no practicante, ya que te subas en la tabla, en la more y en el pádel, ya estás haciendo actividad física. Entonces, eso también es súper bueno, súper saludable. No solo actividad física en, en tierra, sino en el mar, con todos los beneficios maravillosos que tiene el mar. De ahí obviamente tienes que tener diferentes cuidados físicos. Bueno, hay que tener un mínimo de sabiduría de conocimiento sobre el nado. Hay que ir a las playas de acuerdo a tu nivel. Bueno, tener unas buenas pitas que no se rompa. No ir, si eres aprendiz, no vas a ir a donde están los más avanzados que te puedes poner, uno se puede poner en riesgo y a los demás también los puedes poner en En riesgo, e peligro. ir haciéndolo de manera progresiva. El, no se me ocurre que los que ahora se han animado por esta coyuntura que lo experimenten eh, no vayan a enamorarse. No he conocido una persona que entra al surfing y que diga, no, lo dejo porque es horrible, ¿no? Lo dejan porque están Exacto. ocupados o porque están mayores o porque están subidos de peso, pero nunca he encontrado a alguien que diga, no, a mí no me gusta ese deporte después de experimentarlo.
Y lo maravilloso que tiene es que, a diferencia de otros deportes, por ejemplo, si yo juego tenis y soy malo, en verdad no es muy divertido. Pero el Ya, surf, o sea, se divierte Kelly Slater, John Jones, Medina, y se divierte el niño o el viejito que se para con una espuma chiquitita. exacto. Porque la sensación es, es, es como que estás volando y flotando. Entonces, de repente tú que tienes tantos años ya no eres tan consciente, pero esas Ajá. primeras experiencias, ese niño o esa persona adulta mayor que vive esa experiencia y está ahí, es una cosa mágica. O sea, y tú dices, pero si es una espumita, está yendo de frente, ¿no? Pero el que se sube, tú lo ves y está diciendo, ¡ah! Está pero un subidón de un Está cóctel de una todo lo que adrenalina produce su alucinante, cuerpo. sí, pues. Pero si está en una, tú dices, pero si no está haciendo, es una espumita de un cuarto de 10 centímetros y está avanzando, y esa sensación de pararse y flotar y avanzar y es, eh, de acuerdo a lo que he observado en toda mi vida, bueno, enamora con mucha facilidad, ¿no? Entonces, eso es algo maravilloso que tiene el surfing, que es bien democrático, que, que todos la pasan bien, sin importar el nivel, ¿no? Y me acuerdo ahí, por ejemplo, cuando estábamos en Gold Coast y veías eso en el mar, o sea, tú veías al abuelito, al papá, al hijo, al nieto, y están toda la familia en el mar, disfrutando la Sí, actividad, cada uno obviamente de acuerdo a su nivel, a sus capacidades, a su conocimiento y a su edad, eh, lo cual es maravilloso, ¿no? de hecho también está el tema de que es bueno para personas con ansiedad o con depresión o con autoestima baja. ¿Cómo enfocas eso? A ver, ¿Cómo me perdí un aterrizamos poquito, eso? ¿Cómo me quedé, te depresión y perdiste? Ah, autoestima ya. baja, ¿me quedé? No, sí, te decía que también el surfing es saludable para personas que sufren de ansiedad o depresión o con baja autoestima. ¿Cómo aterrizas eso? Bueno, sobre la ansiedad y depresión, bueno, la naturaleza ayuda muchísimo a equilibrar la ansiedad, el ejercicio físico y la actividad física también. Entonces, ya el surf de por sí intrínsecamente tiene esos dos elementos. Para la depresión también ayuda realmente muchísimo. Incluso hay un elemento más que conforme ya comienzas a generar un grupo, una localidad, un lugar, también empiezas a hacer vínculos y acompañamientos en el surf, mientras esperan las olas, mientras se juntan para ir a correr a tal o cual lugar. Eh, con esta actividad además obviamente vas a estar más saludable, vas a tener más energía, Claro. vas a perder peso, vas a tener una autoestima física mejor, le permite a tu cuerpo hacer cosas que de repente pensabas que no tenías. Y la visión, como decía, como te mencionaba, del que realmente es aprendiz, del que no sabe, a empezar a hacerlo, o sea, la ganancia ahí es espectacular. O sea, Claro, el empoderamiento que incluso, sientes, sí, sigue, te interrumpí, perdón. no, incluso qué. Ah, ya no, incluso cuando, o sea, una persona que no corre bien puede divertirse más que un pro también. Si es que el pro es un poco ansioso, o si es que solamente entra pensando en agarrarse buenas olas y está todo ansiosito Sí, tomando claro que sí. todas. O es hipercrítico, Conozco pues. varios así. O porque es hipercrítico y está, no, quiero que me salga así, está practicando, está en otro nivel. Y el otro, pues, Y, está vaciladísimo, ¿no? Al que le dicen que es un perrazo, es el más vacilado de todos. exacto, El, y son perspectivas diferentes, ¿no? totalmente. Entonces hay que saber, hay que ser inteligentes cuando corremos tabla. Lo que queremos es divertirnos, no estar desesperados agarrando todas las olas. Y ahí entra un poco también el tema de respeto, ¿no? En el mar, el tema de respeto en el line-up. Respetar los turnos, no caer pesado. Al final todos queremos correr tabla y hay que correr y dejar correr, ¿no? Hay que ser un poquito Sí, inteligentes ahí por ese no lo lado. tenemos muy estructurado. Bueno, es un poco como nuestra sociedad y como manejamos, creo, ¿no? Sí, tal vez es Entonces, es un tema
un tema interesante para tocar en Podría otro sacar momento. Sí, un manual para publicar, oye, cómo sí, son los códigos y el respeto, cómo se sí. tiene que entrar, cómo es la prioridad, cómo son los lances. Por ejemplo, cuando fuimos a Australia era clarísimo y te decían, oye, no vayas a hacer esto, que esto es una falta de respeto gravísima. Tenías que estar esperando en cola tu sitio y te ganan los locales y después cuando ellos te dan el pase, tú recién podías... entonces tenían unos códigos clarísimos que te decían, oye, no puedes cometer esta falta. Acá no tenemos esa estructura, que es un tema también social, porque es un poco como manejamos, creo, ¿no? Exacto, tal cual. Está clarísimo. El, y de ahí, bueno, haciendo la referencia de que, bueno, el free surfer recreativo y el deportista, bueno, el deportista puede no pasarla tan bien porque no está yendo necesariamente a disfrutar recreativamente, sino a tener unas exigencias de rendimiento. Es decir, de Ujú. repente, por ejemplo, ya voy a correr hits de 4 hits de 20 minutos y pones tu cronómetro. O voy a practicar determinada maniobra que quiero mejorar. Entonces, son perspectivas diferentes. Obviamente queremos que pueda disfrutar el trabajo dentro de lo posible, pero es una perspectiva diferente. Yo me acuerdo mucho, el entrenador ahí en el HPC con el que estabas te decía, tú a partir de ahora siempre vas a correr con relojos, solo hits, porque así tienes que programar tu mente. Tú no vas a correr free surfing, tú vas a correr series. Entonces, yo me acuerdo siempre mucho de eso, ¿no? Ajá. Y un tema también creo básico comentar es los retos mentales y de cómo cada uno podemos ir usando también, por ejemplo, pongo el caso de las grandes, ¿no? Ir usándolo para salir de nuestra zona de confort y vencer nuestros miedos, ¿no? Y justamente voy a sacar un video en unos días de la última sesión que tuvimos en Pico Alto con algunos del Team Junior de CMZ Ah, Coaching. buenísimo. Y que, claro, tú puedes escuchar la palabra Pico Alto, ok, nos vamos a meter a Pico Alto o la playa que sea que lo consideres como un reto, ¿no? Y a primera instancia, ya de por sí el nombre nos puede causar pánico, pero hay que saber distribuir ese miedo, ¿no? En pequeños objetivos para que podamos finalmente, después de un tiempo, vencer ese miedo que tenemos. ¿De qué manera? Ok, o sea, el objetivo de hoy es meterme al agua solamente y no voy a agarrar ni una ola. Pero hoy entraste y no te quedaste estancado Ujú. pensando en el big picture, ¿no? Que es este gran miedo del nombre de la ola y que crees que tienes que entrar a agarrarte una ola. Entonces, poco a poco, con esos pequeños objetivos, administrando de manera correcta, vamos saliendo de nuestra zona de confort. Y yo creo, bueno, no creo, lo he comprobado, ¿no? Que es un buen mecanismo para evolucionar como surfers y por consiguiente como personas. No, la aproximación sucesiva al evento de temor es algo bastante efectivo. Obviamente hay que llevarlo de manera escalonada, de manera progresiva, y antes de eso tomar todas las seguridades del caso. ¿Qué son todas Exacto. las seguridades del Eso caso? también. Obviamente tienes que tener una condición física que te permita, digamos, tu estado físico, tu capacidad para respirar. Ahora hay entrenamientos de apnea y demás súper avanzados en surfing. Ahora también tienes, bueno, los wetsuits con que jalas se infla un chaleco, Ajá. las pitas, las tablas, estudiar, prepararlos, explicarles a qué se pueden enfrentar. Entonces, tomar todas las precauciones y de ahí poco a poco, pues no lo vas a llevar a la primera vez que corre pico alto el día que está la crecida, ¿no? De repente, como dices, primero un día que no está reventando y van, reman, lo pasean, después otro día que está chiquito y poco a poco. Y conversar también cuáles son estas ideas, porque también, claro, se haces un cuento en la cabeza y te han contado tantas historias y tantas leyendas, entonces se te va haciendo a veces un monstruo en la cabeza. Y generalmente lo que pasa es que el evento en sí da menos miedo que el miedo al evento, es decir, la anticipación que nos hacemos en la cabeza antes de estar en ese momento. Claro. Y también hay, ahí, o sea, y lo mismo también puede pasar en competencias, ¿no? Y ahí están las técnicas de meditación o de coaching para mantenerte en el presente. Y hay mecanismos. O sea, al final, si tú tienes un miedo,
hay maneras de afrontarlo. ¿No? O sea, no estás solo, puedes buscar ayuda o hay técnicas incluso súper sencillas que te van a ayudar. Así que no hay excusa Todo para, se entrena. para no poder lograrlo. Todo se entrena. Pero ahí hay Sí, que marcar una diferencia. Hay el miedo adaptativo y hay el miedo desadaptativo. Cuando es un hit, es un miedo desadaptativo porque, digamos, tu vida no está en juego. claro, Cuando tú te vas a ir a correr una ola grande, no es un miedo irracional, es un miedo racional. Es decir, oye, mi vida acá está en peligro. corre peligro. Exacto. Entonces, y ahora es peor porque corren unas olas y con las motos y todo, que, pucha, que es increíble. O esa foto que está aquí en Martín Gerino, Sí. que una ola Hay que era un dos. monstruo, la ola. No, Sí, Martincito la ha hecho linda en Hawái, olvídate. espectacular, ¿no? Y entonces es un miedo racional, o sea, es un miedo Claro, lógico, o sea, que tiene sentido. tiene sentido, pero claro, obviamente el miedo no te debe controlar porque si no te mata esa ola, o sea, tienes que aprender a manejarlo, a lidiar con tu miedo y estar con tu miedo, porque si no tienes miedo, eres un irresponsable, eres un temerario y te vas a exponer a una situación en la cual va a ser muy probable que mueras incluso. Exactamente. Entonces, en ese sentido, o sea, el miedo tiene una razón de ser. Y también se puede entrenar, obviamente, para manejarlo, siempre partiendo de una base que, oye, tiene que ser racional la preparación desde lo físico y terminando con lo psicológico para poder afrontar ese reto, ¿no? Claro, me quedó clarísimo. Acá un poco para ir terminando, voy a leer unas preguntitas. Gracias por los saludos. Ahí veo justamente los tubos de Cabo Blanco. Gracias, gracias. Eh, Acá un alumno, Lorenzo Nesta, me pregunta, ¿consideras que tienes que correr buenas olas para divertirte? Eh, Mira, yo te diría que depende de cada uno, depende de lo que estés buscando, ¿no? Si quieres meterte un tubazo y eso te genera felicidad, yo creo que sí, sí podrías buscar eso. Y un tubo es obviamente es una buena ola. Pero creo que me gustaría escuchar tu opinión, Dante, o tu respuesta a esa pregunta. O sea, coincido contigo, o sea, depende de lo que tú quieres. O sea, si yo quiero practicar rollers, yo me acuerdo, por ejemplo, la biografía de Mick Fanning. Él decía, los lunes practicaba rollers, martes reentres, otro día, cada día una cosa diferente. Entonces, si el objetivo para mí que tengo es correr rollers ese día y eso me va a hacer feliz, fabuloso. Si lo que más te gusta es los tubos, fabuloso, pero de repente hay otro que lo que más le gusta es hacer aéreos y quieres Si, practicar aéreos. O sea, si te gustan yo con puedo las ir al chicas, mar, digo así que si le gustan con las chicas, sí, si te Lorenzo, gustan con las chicas, chicas, anda con las chicas. o la chica, o la Con la grande chica, para tu lado, sí, contra tu lado, beach break, point break, hay de todo. obviamente vas a disfrutar más eso. Eso no quiere decir que no puedas aprender a disfrutar lo otro. Kelly Slater, por ejemplo, que corrió en una playa nació en una playa que había olas chiquititas, se moría de miedo de correr pipeline. Y él ha aprendido a disfrutar esas olas grandes. O sea, Exactamente. hay gustos que son también adquiridos y desarrollados y tampoco hay que presionar y, o sea, poco a poco puedes ir mejorando porque, claro, también hay este tema en el surf que dicen, no, tú sí, el que se atreve, no se atreve, la grande o no, y Ujú. generan como que una presión. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su proceso y hay que ser amable también y respetuoso con eso, ¿no? El, pero varía, ¿no? Para disfrutar. También puedes disfrutar del reto, oye, pucha, ahora estoy haciendo algo que no me salía, correr una ola más grande o tal o cual maniobra. Antes pero puedes usar el mar como una rampa de skate para practicar solamente una maniobra. Creo que ahora el surf va a evolucionar muchísimo porque ahora sí van a poderse practicar maniobras como una rampa porque tienes exactamente la misma ola que es con los parques de agua, ¿no? O las piscinas Exacto. artificiales, ¿no? Entonces tú sí puedes practicar 500 veces el aéreo y no te estás preocupando por la ola, simplemente por el desarrollo de la maniobra. Traerá otros problemas a futuro, yo creo que son que no vas a leer tan bien las olas de repente de esas nuevas generaciones. Pero bueno, se irán adaptando las cosas. Pero en términos de evolución de maniobras, yo creo que las piscinas con olas van a favorecer y ayudar mucho a eso, ¿no?
Yo también opino lo mismo de todas maneras. Va a ayudar a evolucionar el surfing en ese aspecto, ¿no? Eh, bueno, hemos abarcado, de hecho, los temas principales. Si hay alguna pregunta extra por ahí, mándenla para ir terminando. Eh, y si no, ¿tienes algo que agregar, Dante? ¿Consideras que estamos bien? Lolo, que bueno, agradecerte primero por la oportunidad, por la invitación. Y claro, hemos hablado de una comunidad chiquita que es propiamente la deportiva, pero hay una serie de investigaciones y una serie de programas muy interesantes de beneficios del surfing con diferentes trastornos, patologías o circunstancias en personas con trastorno de estrés postraumático, con espectro autista, con síndrome de Down. Incluso hay algunos trabajos o intentos sobre enfermedad de Alzheimer, hay temas también con ansiedad y depresión, hay temas también, por ejemplo, con orfelinatos y cómo mejora su interés para relacionarse. Entonces, hay una serie de implicancias muy favorables a partir de la práctica recreativa, sin mayores expectativas que disfrutar y vincularte con la naturaleza, pararte en una tabla y correr tolita ahí lo mejor que puedas, y brinda muchísimos beneficios psicológicos, ¿no? Y bueno, tenemos acá el mar, que es gratis, además sí se puede correr, bueno, yo por trabajo tenía que ir a hacer algunas grabaciones y pasaba por la Costa Verde y súper contento, veía como la gente, pucha, que se bajaba todo toda la bajada alta, perdón, con sus tablas subiendo, porque no, y un montón de gente y un montón de movimientos, ¿no? Entonces, y es bueno porque eso es cuidarnos, ¿no? Cuidar nuestra salud física, nuestra salud psíquica y más en estos tiempos, ¿no? Exacto, exacto. Nos hicieron un par de preguntas, a ver, respondamos las dos primeras preguntas. Eh, ¿Cuál es la mejor manera de evolucionar tu surf? A ver, en realidad depende mucho de lo que estés buscando, pero entender que el surfing no solo se evoluciona corriendo tabla, sino también analizando a través de videoanálisis, ¿no? Usando complementos también como skates especiales para mejorar tus maniobras, entrenamientos físicos, luego también está el yoga, que te desarrolla flexibilidad. Y si ya buscas un surfing más competitivo, está también el tema psicológico, ¿no? Es la psicología deportiva aplicada al surf. En este caso, Dante es el experto en ese tema. Entonces, va a depender mucho de lo que estás buscando. Pero definitivamente, correr tabla y solamente dedicarte a agarrar olas y ir a la playa va a llegar a un punto en el cual te vas a estancar. Tienes que ir evolucionando. Y estos complementos que te acabo de comentar son los que te van a ayudar. Eh, Esta pregunta es buena, mira, antes, si estás en un hit y te fue mal en una ola, buenaza, ¿cómo superar la posible frustración que pueda tener el surfer? Ya, bueno, es completamente natural esa frustración. Lo primero es tener expectativas realistas, ¿no? Si quieres ser un tablista competitivo y no esperar que eso, o esperar que eso no te vaya a suceder, no es realista. Entonces, hay que anticiparlo y trabajarlo previamente. Incluso, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de las rutinas. Eh, yo suelo establecer rutinas para cuando te va mal, o sea, rutina para ese momento en el que te da cólera, en el que estás frustrado, en el que te caíste. Entonces, porque tienes dos opciones, o ya tiras el hit, o entiendes que ha sido un tropiezo, un mal desempeño específico en ese momento y que todavía queda hit, ¿no? Entonces todavía tienes oportunidad de revancha. Uh -huh. Entonces ahí lo mejor es, bueno, establecer previamente una rutina y como tú decías, ¿no? Ahí mencionaste algo bien interesante. Oh, hicimos 5 series, estas rutinas, y tú comentabas, ¿no? Claro, pero todo el tiempo que tomó desarrollarla. Entonces, no es que agarras y dices, ah, ya, ¿qué se me ocurre hacer en ese momento? No, hay todo un trabajo previo, o sea, porque cuando tú haces una rutina tienes un montón de elementos psicológicos que tienen que funcionar en tiempos muy cortos, Exacto. lo cual, y en nivel de maestría. Uh Entonces -huh. es bien complejo en ese sentido, no es que a ver se me ocurrió, porque te puedo decir acá, ah, ya, no sé,
respira, imagínate algo y te da algo positivo, eso no te va a servir porque no está hecho a tu medida, Exacto, ¿ya? Entonces, exactamente. hay que generar esos escenarios, hay que hacer el trabajo y no vas a estar ahí en la serie. ¿Qué era lo que me dijo el psicólogo? Porque tienes que hacerlo de manera natural, o sea, es como igual que la parte técnica. Tú no estás pensando que te dijo Carlos Mario para hacer el roller, tú sientes el roller y ¡pa! Estás Hay que pensando cuando lo estás automatizar un poco el corrigiendo y estás cerebro. desarrollando. Ujú. Sí, automatizarlo adecuadamente, porque podemos generar hábitos adecuados o hábitos inadecuados. Igual que la parte Claro, técnica puede generar errores técnicos que hay que corregir. Pero una vez que ya tienes esa base, queremos automatizarlos, porque tú no quieres gastar recursos psíquicos y físicos en eso. Tienes que gastarlos en otras cosas. Tienes que ver cómo está el mar, dónde está tu rival, y tener el cerebro más libre, la mente más libre para que pueda ocuparse en otras cosas y no gastar recursos, porque tienes que manejar 4 áreas complejas, la parte táctica, técnica, física y psicológica, con la complejidad agregada que habíamos mencionado que tiene el surf, que no es una cancha fija, que es una cancha exactamente. movible. Movible. Ujú. Buenazo, quedó clarísimo el tema. Y Dante, íbamos a cerrar con esas dos preguntas, pero acá hay una muy buena también. Mira, acá nos dicen que tengo un niño con síndrome y cómo lo puedo motivar más en cuanto al ¿Con surf. qué síndrome? Imagino que en síndrome de Down, tengo un niño con síndrome de Down, ¿cómo lo puedo motivar más? No especificado, pero en base Ya. a mi experiencia me imagino que es eso. Bueno, asumiendo que es síndrome de Down, la mejor forma en general de motivar a los hijos es con el ejemplo. Entonces, si queremos vincularlo con el mar, con la naturaleza, con el surfing, bueno, también pónganse su wetsuit, se compran su mori, están en la orilla, empiezan ahí a bañarse, a experimentar. El surfing lo que tiene, a diferencia de otros deportes, es que es un deporte con el cual fácilmente te enamoras. Ok, No, o sea, en mi experiencia, en síndrome de Down, en espectro autista, o sea, rápidamente están ahí, es como que, ¿qué es claro, esto, la no? energía. El, la energía, la situación, la experiencia, es que es, claro, como tú estás a otro nivel, pues y hacen las supermaniobras, todo, pero el que no está y que pasa de cero a subirse a una tabla y avanzar simplemente, incluso echado, es así, es una experiencia Así de simple. espectacular. O sea, es como que estás flotando, volando, porque es una sensación, si nos ponemos a pensar, es una sensación totalmente distinta para transportar nuestro cuerpo. No nos Ujú. transportamos así. Exacto. Ya Y de por estás sí el flotando sentimiento. encima del mar en el cual te hundes. Entonces, suele ser muy, muy agradable. No he conocido a nadie en mi experiencia que te diga, oye, qué horrible correr tabla, correr olas. E incluso mucha gente que no conoce nada del deporte, cuando les preguntas, ¿qué deporte te gustaría? Te dicen, correr olas, ¿no? Porque se alucinan, ¿no? Oye, pero avanzas encima de la ola, o sea, es que es una Exacto, locura, ¿no? Y no te hundes, tú cuando exacto. estás en el mar te hundes. Entonces, Sí, sí, sí. el- lo que pasa es que para los surfers es como que súper obvio, ¿no? Pero si se alejan y lo ven un poco como que el que lo ve desde afuera, es alucinante. Sí, es. O sea, para el que no lo conoce, es totalmente, totalmente distinto para el que ya lo tiene acostumbrado. No sé por qué se me está. El, y de ahí, bueno, incluso tu marca, ¿no? Cuando tenía el eslogan, Only a surfer knows the feeling, ¿no? Exacto, así es. El, Y, o sea, y lo que pasa, sí. no, dime. No, lo que pasa es que ustedes conforme van teniendo esos estímulos, se van habituando, entonces necesitan nuevos retos para poder acercarse o acceder nuevamente a esas sensaciones. Pero esa sensación original, eh, creo que es un poco las que todos los que han estado o hemos estado vinculados al surfing hemos tenido en nuestras primeras experiencias, ¿no? Y que te engancha y te enamora realmente con el deporte, porque es increíble, o sea, transportarte así encima del mar, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, Y cuando logras cierto nivel ya no eres tan consciente, ¿no? Y a mí me encantaría sí, poder sentir ese sentimiento de nuevo.
y creo que lo voy a sentir cuando comience a hacer foil, ¿no? Que es la nueva modalidad de surfing, que estás en el aire, y acá estás sobre la hora, estás en el aire. Entonces, Ya, claro. entonces en cualquier momento me voy a comprar uno y voy a comenzar a hacerlo. Ahí les cuento qué tal. Pero sí, de ahí es un poco las sensaciones por ejemplo, cuando vas buscando nuevas sensaciones y nuevos estímulos. O sea, el correr la ola de alguna manera es domar la ola, es domar la naturaleza, Exacto, ¿no? Es algo, digamos, salvaje y te estás moviendo eh, eh, en eso. Entonces, si empiezas a racionalizarlo, es como que es realmente, wow. exacto. Sí, quedó clarísimo el tema. Eh, Agradecer a todos por estar presentes, por sus buenos comentarios, por la buena onda. Eh, Creo que hemos llegado al final ya, ¿no, Dante? Ahora sí, me confirmas Sí, sí, para cuando quieras. darle término. Gracias de nuevo por tu tiempo. Un gustazo poder hacer este live contigo. Ya segundo que hacemos. Esperamos poder seguir haciendo más adelante y seguir trabajando juntos, pues. No, gracias a ti, un placer como siempre. Gracias por la confianza, por la deferencia y por invitarme a estos espacios. Y te felicito, bueno, por tu gran labor que haces por el surfing, en tu trabajo y en las redes. Así que sigue así. Gracias, Dante. ¿Ah? Un fuerte abrazo y saludos a todos. Nos estamos viendo.